¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, tercer día, tercer podcast. Estoy muy orgulloso de mí mismo porque no me imaginaba que iba a grabar uno por día. Seguramente este ritmo parará, como os lo digo yo, que seguro que para. Pero bueno, ahora vienen dos, que estos sí que los grabaré seguidos, en los que voy a hablar de ETFs que a mí me gustan. En primer lugar, voy a hablar de un ETF de UK y uno americano, que eso es lo que grabaré hoy. Y mañana hablaré de un par más, uno que invierte en Estados Unidos y otro que invierte en todo el mundo. Son ETFs que funcionan diferentes. Este del que voy a hablar ahora son ETFs que compran las acciones y reparten dividendos, y los otros son ETFs que trabajan con opciones. Y bueno, en primer lugar os voy a hablar del de UK. Estamos hablando de un ETF que se llama eShares UK Dividend. Es un ETF que básicamente lo que hace es comprar empresas grandes de UK que repartan altos dividendos. La parte negativa de este ETF es que te cobra un 0,40% de comisiones anuales. No acabo de entender por qué cobra tanto, la verdad, porque normalmente este tipo de ETF suelen cobrar un 0,20, 0,25 como mucho. Pero bueno, a mí es que me gusta tanto que entre comillas me da un poco igual la comisión que pagas, porque para mí merece mucho la pena. Como os comentaba, es un ETF de distribución, es un ETF de réplica física, es decir, de los que compran las acciones y te reparte los dividendos que recibe el ETF. Es un ETF bastante grande, tiene aproximadamente unos 1.200 euros de tamaño, perdón, 1.200 euros, 1.200 millones de euros de tamaño, y tiene 20 años, es decir, tiene un track record de 20 años en el que vosotros, si queréis, pues podéis ver qué es lo que ha hecho el ETF. Ahora comentaremos lo que ha hecho en los últimos años. Y tiene un total de 52 participaciones. Como os comentaba, la mayoría son empresas con sede en UK, con retención en origen del 0%, pero sí que hay un par que tienen sede en Irlanda, si no recuerdo mal las dos. Y bueno, en este caso no sería retención al 0%, es un poquito más, pero estamos hablando que es ínfimo, a lo mejor es un 2% del ETF, o sea, prácticamente no se nota. Para entrar un poquito más en detalles, un ETF que en los últimos 5 años, si incluimos los dividendos, ha subido un 112%, que está muy bien. Creo que ha subido más que bastantes índices. Y las principales empresas que componen el índice, la que más pesa sería BATS, British American Tobacco, que pesa un poquito más de un 5%. La siguiente sería una aseguradora, Legal & General, que pesa un 4,4%. La siguiente es Rio Tinto, que se dedica al tema de la minería de oro, si no recuerdo mal, que es un 3,75%. La siguiente sería Aviva, que es otra aseguradora. La siguiente es BP, las gasolineras que seguramente habréis visto alguna vez en vuestra vida, que pesa un 3,67%. La siguiente es Vodafone, la competencia de nuestra querida Telefónica, con un 3,6%. HSBC, que creo que es el banco más grande de Europa, si consideramos UK y Europa, que pesa un 3,57%. National Grid, que a mí es una empresa que me gusta mucho, es una empresa que sería una mezcla entre Enagás y Red Eléctrica. Lo que pasa es que creo que cada vez no la llevo, por lo tanto no la tengo muy estudiada. Bueno, sí que la llevo realmente a través del ETF, pero no la llevo yo directamente. Creo que la parte del gas, conductos de gas, cada vez están menos en eso y están más en el tema de redes, pero no estoy 100% seguro. Y tienen negocio en todo en UK, y aparte tienen una gran parte en Connecticut y tal, toda la zona de Nueva York y todo eso. Allí también tienen negocio, que eso me gusta bastante. Luego tendríamos Imperial Brands, que sería básicamente otra empresa tabacalera, con un 3,1%, y con un 3% Phoenix Group, que creo que también es una aseguradora, pero no lo tengo muy claro, pero diría que sí. Y bueno, lo que os comentaba, la mayoría de las empresas están en Reino Unido, y los sectores en los que están las empresas es con un 30% en servicios financieros, casi un 15% en bienes de consumo, 10% servicios públicos, 9% telecomunicaciones, y luego ya vendrían otros sectores. Actualmente, a precios actuales, está repartiendo un 5,22% de rentabilidad por dividendo. No está nada mal, porque con la subida que lleva, ya os digo, ha subido un 100 y pico por ciento en los últimos 5 años. Así que aún así está repartiendo un 5,22%. Y a mí, ya os digo, yo creo que es un mercado en el que hay que invertir. Invertir a través de empresas individuales, evidentemente se puede hacer, pero para mí no compensa teniendo este tipo de herramientas, porque ya os digo, si yo invirtiendo directamente, como me pasa en Estados Unidos, tuviera una fiscalidad amigable y pagara menos impuestos, pues entonces en ese caso sí que me merecería la pena probablemente, ¿no? Pero en este caso, que es neto, o sea, el ETF cobra 100 euros de dividendos y a ti te llegan prácticamente los 100 euros. Y luego pagas lo de España como cualquier otra empresa. Por lo tanto, exponerte a crear tú la cartera de Inglaterra, meter 5 o 10 empresas más en cartera, porque al final lo que no vas a hacer es meter una divisa más en cartera para comprar BATS, que se puede hacer,
pero para mí la molestia no compensa, y más teniendo, pues puedes comprar Altria, puedes comprar Philip Morris, que a mí es la que más me gusta del sector de tabaco y demás, no compensa. Ahora, si metes BATS, metes BP, metes Aviva y metes otras, entonces en ese caso sí que merecería la pena, ¿no? Pero es que teniendo este ETF, sinceramente, yo creo que no vale la pena, porque es que es eso, la pérdida fiscal es prácticamente cero. Así que nada, ya os he comentado leasing, si os interesa, pues ahí la tenéis. Y ahora pasaremos con el ETF SCHD, que a mí personalmente me gusta mucho. En segundo lugar, hablaremos del ETF SCHD. Es un ETF americano. Es un ETF que no se puede comprar directamente desde Europa. Lo que tienes que hacer es comprarlo a través de opciones. Si os interesa, también hablaremos de esto, pero vamos, hay 1000 vídeos por YouTube que os explican cómo comprar este ETF a través de opciones. Sí que no es para todo el mundo, porque claro, al final operar con opciones significa que tienes que comprar mínimo 100 acciones, que a ver, luego puedes vender una parte y demás, pero no es tan fácil como entrar al broker y comprarlas. Esto hay que tenerlo claro, pero os lo quería explicar porque a mí es un ETF que me gusta mucho, que es el claro ejemplo de paz mental, porque básicamente el SCHD, por entrar ya un poco en materia, es un ETF que a nivel de comisiones está muy bien, paga solo un 0,06%. Lo más importante, la industria financiera de Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con la europea, o sea, nos dan 25.000 patadas, o sea, no hay comparación. Sí que este ETF, estamos hablando de un ETF que sí, pagas un 0,06%, pero la carga fiscal es cero. O sea, tú comprar las empresas una a una que lleva el ETF, que creo que son 100, o comprar el ETF es lo mismo a nivel fiscal, tú vas a recibir los mismos dividendos, todo igual, lo que pasa es que no tienes que preocupar de nada, simplemente ir comprando el ETF. Entonces, este ETF básicamente lo que hace es replicar un índice de SPGI, que es el Dow Jones US Dividend 100. Y vosotros diréis, ¿qué tipo de empresas entran aquí? A ver, que si se llama Dow Jones US Dividend 100, tampoco hay que ser un genio, pero son empresas que pagan dividendo y que tienen que cumplir una serie de requisitos. Los más importantes serían que deben llevar más de 10 años, o como mínimo 10 años repartiendo dividendos. Este es el primer requisito. El segundo es que en los últimos 5 años el dividendo tiene que ser creciente. Luego hay requisitos fundamentales a nivel de que tenga cierto volumen de deuda, un ROE X, bueno, criterios a nivel financieros. Y luego el siguiente requisito también importante es que tiene que tener un cierto volumen de negociación. No te va a coger una empresa de 4 pringaos, tienen que ser empresas grandes, pues, tipo Pepsi, este tipo de empresas. De hecho, Pepsi creo que ahora mismo es una de las posiciones más importantes. Y no sé por qué, la verdad, pero están excluidos los REITs y las MLPs. No sé por qué, o sea, seguramente tendrá una explicación, pero no vas a ver Realty Income ni ninguna MLP tipo Mine. No sé por qué, pero no entran en ese tipo de empresas. Y bueno, básicamente, a mí es un ETF que me gusta mucho porque en los últimos años lo ha hecho muy bien, ha subido de media el dividendo, será un 8, un 9%, o sea, una locura, y aparte se ha revalorizado porque el tipo de empresas que lleva lo permite, ¿no? Actualmente, las 10 principales posiciones, como os comentaba, la posición número 1 es Pepsi, y me cuadra porque al final es una empresa que ha bajado bastante, que tiene un historial de dividendos brutal, que sube los dividendos a pesar de que está pasando malos momentos y demás. La primera posición sería Pepsi, que pesa un 4,35%. La segunda posición sería Altria, que pesa un 4,3%. Altria básicamente es la empresa que vende, por resumirlo, Marlboro en Estados Unidos. Avi sería la siguiente, que es una farmacéutica muy famosa. Yo no la tengo estudiada, pero sé que muchos la lleváis. La siguiente sería Chevron, que sería una petrolera. La siguiente es ConocoPhillips, con un 4,20%. La siguiente es Merck, con un 4,11%, que a mí es una farmacéutica que me gusta mucho, porque digamos que es una empresa a que se dedica a la parte de seres humanos y también tiene la parte de me sale en inglés, macho, de pets, de mascotas, o sea, como sería Zoetis. En este caso llevas las dos. O sea, esta empresa sería, entre comillas, como un mix entre Johnson & Johnson y Zoetis. La siguiente sería Home Depot, con un 4,10%. La siguiente es Texas Instruments, con un 4%. Y para acabar tenemos Cisco, con casi un 4%, la empresa de telecomunicaciones. Y la última sería Verizon, con un 3,95%, que Verizon también es otra empresa que a nivel de personas que buscamos rentas me parece bastante interesante. Quizás ahora mismo está un poco cara para comprarla, pero es una empresa que lleva muchos años pagando dividendo, que te lo va a subir poco, probablemente menos que la inflación, pero genera mucha pasta, así que el 6% creo que está pagando ahora, te lo va a pagar de por vida.
Por sectores, el sector que más pesa es el de la energía, con casi un 20%. El siguiente sería consumo defensivo, con un 19%. El siguiente sería el sector salud, el sector healthcare, con un 15%. Industriales pesa un 12,5%. IT, Information Technology, solo un 9%, que eso no es habitual en los índices, pero aquí estamos hablando de una empresa, un ETF que se dedica a los dividendos. O sea, de hecho, un 9% me parece hasta mucho. Financials pesa un 9% también. Consumo discrecional pesa un 8%. Y Communication Services, que sería pues, Verizon y todo esto, pesa un 4,5%. Y materiales un 3%. Y básicamente esta es la composición del índice. El índice lo ha hecho, el ETF lo ha hecho bastante bien. Y el índice también, porque lo que hace el ETF es replicar el índice que os comentaba. Y a ver, mi opinión sobre este ETF es que la parte negativa es que hay que comprarlo a través de opciones. Son paquetes de 100, ahora mismo cotiza sobre los $27. O sea que tienes que meterte el tirón $2.700. O sea, aproximadamente a día de hoy estaríamos hablando de unos 2.300, 2.400 euros. A ver, es lo que os digo, tú puedes comprar ese paquete de 100 acciones y luego vender una parte. O sea, no tienes por qué invertir de golpe eso. Pero a mí es que me gusta mucho porque, ya os digo, una vez al año se recompone el índice y con eso es lo que juegan ellos para que los dividendos vayan subiendo. Desde que ha salido el ETF lo ha hecho muy bien, ya os digo, de media, creo que desde que salió, que ya tiene unos 15 años, no, un poco menos, creo que 12 o 13, creo que ha subido casi un 10% anual el dividendo, o sea que está súper bien. Ya veis el tipo de empresas que estás comprando. Tienes Pepsi, tienes Altria, tienes Chevron, Merck, Texas Instruments, son empresas que mucha gente tenemos en cartera y al final dices, yo ya os digo, yo mantengo mi cartera y ya os iré comentando las posiciones que tengo y demás, pero dices, ¿me merece la pena pasarme horas y horas y horas estudiando si meto Texas Instruments, si no la pongo, es que el sector semiconductores me gusta mucho, pero tal cual? Al final, si tu objetivo es que crezca tu patrimonio y sobre todo recibir rentas, es un ETF que me parece espectacular porque un 0,06 es irrisorio, es que es prácticamente nada, pero a cambio tienes... Creo que son 100 empresas, no sé si es 100% seguro, pero son 100 empresas diferentes que sí, que puede ser que de golpe Pepsi pegue una palmada de la hostia, pero es que Pepsi, que es la que más pesa un 4,35%, o sea, prácticamente no lo vas a notar. Y ya os digo, depende del objetivo que tengas. Si tu objetivo es que crezca tu patrimonio y te den igual las rentas y tal, pues yo no compraría este ETF, porque al final, una cosa muy importante que no he dicho, el ETF ronda, en épocas bajas te paga un 4,5% de rentabilidad y cuando está un poco más caro, pues te cobra un 3,5%. Ya os digo, la media rondará el 4% de rentabilidad, que está bien porque hay que tener en cuenta que lo sube mucho más que la inflación, lo sube 2 o 3 veces más que la inflación, o sea que no está nada mal. Y ya os digo, si tu objetivo es que crezca mucho tu patrimonio, bueno, pues quizás no compraría este tipo de herramientas, quizás me centraría en comprar un indexado del Nasdaq o del mundo o de lo que sea, pero si tú quieres recibir rentas, me parece un instrumento brutal, porque aquí no tienes que preocuparte de comerte una gran palmada, que a ver, que eso al final es psicológico, porque tú la palmada te la comes igual, pero claro, no es lo mismo comerte una palmada del 5% de tu cartera que del 5% del ETF, teniendo en cuenta que el ETF es como una posición más en cartera, ¿no? Teniendo en cuenta que las comisiones también son muy bajas, que a mí las comisiones al final cada día es una cosa que me preocupa menos, porque tú cuando vas a contratar, vas al mecánico o cualquier cosa que hagas en la vida, te cobran unas comisiones porque tú recibes un servicio. Entonces, aquí es lo mismo, al final te están cobrando, pero también tienes unos beneficios. Vosotros imaginar hacer esto tú personalmente, ir traqueando el índice e ir modificando tu cartera en función de que lo que haga el índice. No lo harías, ya os lo digo yo que no lo harías porque es, para empezar, que no se puede hacer. Entonces, pues bueno, como toda la vida, ¿no? No es ni blanco ni negro. ¿Merece la pena tener solo acciones individuales o solo ETFs? Yo creo que no. Yo creo que el mix, pues es lo suyo, ¿no? Y en este caso, pues a mí introducir este ETF creo que es una muy buena alternativa. Y nada, pues hasta aquí el episodio de hoy. Os he hablado de los dos ETFs que a mí personalmente más me gustan. Y nada, en el siguiente episodio os hablaré de los otros dos que también llevo, que son los que operan con opciones y demás. Son ETFs más traviesos, porque ya lo comentaré mañana, no quiero entrar en el del ETF del episodio de mañana, pero estos dos que os he hablado hoy son los principales, que no tengo ningún problema ni aumentando porque para mí son la clave. Y lo dicho, espero que os haya gustado el episodio y mañana o pasado vengo con alguno otro nuevo. Venga, un abrazo, hasta luego.